Nuevamente, bienvenidos. Vamos a orar nuevamente. Padre Santo, Dios eterno, maravilloso y digno de ser alabado eres tú, Señor. Nos preguntamos, ¿quién como tú? ¿Quién puede igualar tu grandeza, tu majestuosidad, tu señorío? Tú eres el único, Señor, el único digno, el único grande, el único verdadero y fuerte Dios. Por eso a ti te adoramos y te exaltamos, Señor. Por eso nuestros corazones se rinden delante de ti, Señor, reconociendo esa grandeza, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que nos podemos preguntar como el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna y solo en ti está la verdad, Señor. Por eso nos rendimos y colocamos este tiempo en tus manos, pidiendo tu favor y tu misericordia, Señor, para que tu palabra crezca cada día en nuestros corazones y nos ayudes a mejorar y a seguir caminando contigo, Señor, en fidelidad y en amor, por agradecimiento a todo lo que tú hiciste al enviar a tu Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. A ti te damos gracias, Señor, y quedamos en tus manos y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero eh, compartir nuestra mente en conexión con Dios. Y vamos a leer Filipenses 4, versículos 8 y 9. Filipenses 4, versículo 8 y 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Quiero retomar este texto y mirarlo como nuestra mente en conexión con Dios. Si nosotros miramos el contexto de estos versículos, Pablo le está hablando a la iglesia de Filipos, le está hablando de su ministerio, de sus padecimientos y también de lo que él desestima por amor a Cristo, por seguir caminando con Cristo. Lo que él deja atrás y ya lo desestima porque ya su vida ha cambiado completamente. Y lo está haciendo para animar a los creyentes de la iglesia de Filipos. Y creo que hay un versículo o dos versículos aquí que si nosotros lo internalizamos, si nosotros lo reconocemos, eso va a tener gran gozo en nuestra vida, a pesar de diferentes circunstancias. Dice el versículo 20 del capítulo 3, donde dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Creo que ese versículo lo dice todo para nosotros en la vida cristiana, porque hay dificultades, hay situaciones adversas, pero cuando uno trae a la mente estos versículos, esta palabra, lo anima a uno a seguir luchando, a seguir perseverando. Y si vemos al apóstol Pablo, él seguía perseverando y luchando a pesar de las circunstancias. Y el versículo 21 dice, el cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y mirando esta parte de la mente o nuestra mente en conexión con Dios, dice, la mente es el campo de batalla donde se libran muchas de las luchas espirituales del creyente. Lo que permitimos entrar en nuestros pensamientos afecta nuestras emociones, nuestras decisiones y finalmente nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, enseña que la vida cristiana no solo se trata de evitar lo malo, sino de llenar la mente con lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable y lo digno de alabanza. Estos principios no son simples valores humanos, sino reflejos del carácter de Dios que deben guiar al creyente en su caminar diario. Ahora, ¿qué hace Pablo eh, en estos dos versículos? Yo lo llamo y lo digo que hace una invitación a los creyentes. Y lo primero que hace es que nos invita a pensar en todo lo que es veraz. Pero, ¿cómo pensar en todo lo que es verdadero? En todo lo que tiene veracidad. O sea, ¿cómo sabemos que lo que vamos a pensar es veraz? Y lo primero es reconocer que la palabra de Dios es verdad. Y al reconocer que la palabra de Dios es verdad, pues nos invita a pensar y a tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. En Juan 17, me colabora, me hace el favor. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando está diciendo en todo lo verdadero, creo que debemos comenzar por ahí, porque la verdad parte de la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que están fuera de la palabra de Dios que parecen verdad, pero que no lo son. Y hoy en día eh, es fácil confundir. Es fácil creer algo verdadero cuando no lo es. Yo no es que me aterre, sino que uno se impresiona de ver cómo hoy día están jugando con la inteligencia artificial y hacen parecer las cosas como si fueran verdad. Y hay gente que incauta que cae en todo lo que sale, pero que es pura inteligencia artificial. Y asimismo, hay muchas cosas que para nosotros pueden parecer verdad, pero la verdadera fuente de la verdad viene de la palabra de Dios. El creyente debe llenar su mente con las escrituras que lo guíen, con esa escritura que es la palabra de Dios. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 119? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos guía y nos muestra la verdad, nos muestra el camino verdadero. Si nos salimos de ahí, podemos tender a salirnos de esa verdad. Pero también nos invita a seguir creyendo que en la palabra, que es verdad, nos muestra que Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo dijo el mismo Jesús. O sea, tener claro que Cristo es la verdad. ¿Por qué? Tenemos que entender que Pablo escribía las cartas con unos propósitos claros para reprender, para consolar, para animar, para mostrar y para decirle a la iglesia qué camino debe seguir, cómo comportarse, cómo vivir. Y
cuando nosotros centramos los pensamientos en Cristo, se puede evitar que caigamos en el engaño del mundo. O sea, nuestra mente tiene que centrar los pensamientos en Cristo. Y somos bombardeados cada día por muchas cosas que así no queramos ver y no queramos escuchar, vamos a ver y a escuchar en el mundo. Pero si nuestros pensamientos se centran en Cristo, vamos a evitar caer en engaños y salirnos de esa verdad. Lo otro, cuando hablamos de verdad, eso es algo de sinónimo de deshonestidad. Cuando uno es honesto, uno habla con la verdad, uno camina con la verdad. Y esa honestidad en la vida diaria nos ayuda a vivir en integridad, siendo sinceros en lo que hablamos y en lo que hacemos. Pero, ¿qué vamos a hablar nosotros si nuestra mente está llena de otras cosas y no se ha centrado en esa verdad de la palabra? Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero. Y si nosotros analizamos un poco y pensamos, los pensamientos de nosotros son vanos y pueden tender a ser vanos siempre. Pero cuando nuestros pensamientos están acompañados de la palabra y del reconocimiento de la verdad de Cristo, ya no van a ser esos pensamientos de nosotros, sino lo que Dios quiere colocar en nuestra vida. Y que nosotros pensemos y que nos alimentemos. Miremos el alimento que nosotros ingerimos. Dependiendo del alimento que nosotros ingiramos en nuestro cuerpo, así va a responder muchas veces. Y así va a ser nuestra contextura. Asimismo, lo que nosotros pensemos, lo que nosotros tengamos en nuestra mente va a ser y se va a reflejar en nuestra vida. Entonces, lo primero que invita a Pablo es a pensar en todo lo que es verdadero, en lo que es veraz. Lo segundo, invita a que pensemos en lo que es justo y puro. Y esa palabra puro, esa palabra pureza, es algo bien profundo. La pureza de corazón, la pureza de mente, la pureza de caminar. Y está invitando a esa parte. Practicar la justicia, pensar y actuar conforme a la justicia de Dios, no según intereses egoístas. Se está invitando a que pensemos y actuemos conforme a la justicia de Dios. El creyente, el cristiano, tiene que pensar conforme a la justicia de Dios. Hoy lo digo porque se vive diariamente y pues uno se mueve en un medio donde la mayoría no son creyentes. Pero en medio de todo ese conglomerado de personas, eh, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, se habla de empatía, se habla de restitución, se habla de resarcir. Y son personas que no tienen el conocimiento de Dios. ¿Cuánto más nosotros, que ya tenemos el conocimiento de Dios y el conocimiento de su palabra, no nos invita a actuar con justicia? Y esa justicia tiene que ver primeramente con nosotros, no con los demás, sino primeramente con nosotros. Ser justo, ser puro, tiene que ver primeramente con nosotros. Y yo creo que cuando nosotros escuchamos la palabra o cuando leemos la palabra, no tenemos que pensar en los demás,
sino primeramente pensar en nosotros mismos. ¿Qué puede hacer la palabra con nosotros? ¿Qué puede, eh, digamos, lograr la palabra en nuestra vida? Y es primeramente en el corazón de la persona que lo está oyendo o que lo está leyendo. Y está invitando a la iglesia a practicar la justicia, porque lo que hay en la mente viene del corazón. Y lo que nosotros pensamos, eso actuamos. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, la invitación es, ¿qué es ser justo? ¿Qué es ser puro? Porque nos vamos a encontrar con situaciones, con personas que no merecen la justicia, que merecen nuestra condenación, entre comillas. Pero cuando nos invita a pensar, a practicar esa justicia, no la de nosotros, sino la de Dios, ¿a qué me lleva a pensar primero? En mi vida. ¿Qué sería de mí si el Señor hubiera actuado conforme yo lo mereciera? Que Él hubiera actuado conforme a la multitud de mis pecados. Que Él hubiera actuado conforme a lo que verdaderamente esas actitudes, esos comportamientos merecían para mi vida. Y ahí es donde viene que como hijos de Dios tenemos que actuar conforme Él actúa. Él va a hacer él va a hacer justicia en algún momento, pero no nos compete a nosotros, le competes a Él. Pero la justicia de Dios también, ¿de qué nos habla en el entorno, digamos, eclesiástico? ¿Qué nos quiere decir de pensar en lo que es justo, de pensar en lo que es puro? Y eso es algo muy amplio, es algo muy grande. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, Dios nos muestra un camino, perdón, un camino verdadero para que nosotros pensemos en lo que Él quiere que pensemos. Fuera de la palabra, vamos a pensar equivocadamente. Dentro de la palabra, vamos a pensar en coherencia con Dios. Porque ese alimento que tomamos es lo que va a reflejar en lo que nosotros pensamos y actuamos. Nos invita también a tener un corazón y una mente pura. ¿Qué dice Mateo 5:8? Por favor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miremos algo. Cuando algún hermano o digamos los ancianos nos dicen algo, ¿a dónde tenemos que ir nosotros? A la palabra. Yo no puedo ir a otra fuente porque se saldría de lo que Dios quiere para nosotros. Y bienaventurados los de limpio corazón. Pero ¿cómo limpio mi corazón yo? ¿Cómo se llena mi mente y de qué pensamiento se llena? La mente aún dormida está pensando. Y uno va por el camino y está pensando. Y a veces está hablando con otra persona y está pensando. O sea, la mente es esa máquina que no deja de funcionar. Está pensando en todo momento. Nuestra mente en todo momento está generando pensamientos. Pero, ¿qué clase de pensamientos puede estar generando?
¿Qué clase de pensamientos puede estar dándome para que yo actúe y para que yo haga? Y cuando tenemos un corazón y una mente pura, eso quiere decir que hemos evitado pensamientos impuros que contaminan la vida espiritual. ¿Quién ha viajado solo? O sea, que ha viajado solo en su moto, en su carro, por un largo tramo. ¿Cuántos pensamientos han podido surgir en ese tramo? Como yo aquí casi no canto, yo canto pasito acá, pero le canto a Dios. Yo he tomado la decisión de, desde que salgo de mi casa, me voy cantando. Grandes y maravillosas son tus obras, cuán grande es Él. Y eso, cuando menos piense, ya estoy en Fenicia. Pues si no se me atraviesa un perro, ¿no? Y cuando menos piense, estoy en Fenicia y, y, y evito tener esos pensamientos de pronto que lo van a perturbar a uno. Hay muchas maneras de uno tratar de mantener un corazón y una mente pura. Y el cristiano tiene las armas, tiene el fundamento para evitar esos pensamientos que son impuros y que pueden contaminar nuestra mente. ¿Hay alguien aquí que no haya tenido pensamientos impuros en algún momento? Pero si uno le da rienda suelta, eso lleva a la acción. Y eso es lo que las cartas de Pablo aconsejaban para que la iglesia tomara decisiones, para que la iglesia frenara ciertas situaciones, para que la iglesia, hablando de las cartas que le escribía a los Efesios, a los Corintios, para parar muchas cosas. Porque el verdadero consejo está en la palabra de Dios. Si un consejo no está acompañado de la palabra de Dios, es un consejo a medias. Siempre tiene que estar acompañado de la palabra de Dios. Pero también nos invita a mirar el ejemplo de Cristo. Cristo es la verdad. La palabra nos muestra quién es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús mostró justicia y pureza en todo lo que hizo. Seguir su modelo renueva nuestra mente. ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? ¿Cuál es esa persona que nos motiva a seguirle? Hay personas que son ejemplo. Hay personas que son eh, eh, como un derrotero, pero por encima de todo eso está Cristo. Por encima de todo está el Señor Jesús. Y el mejor ejemplo a mirar es el del Señor Jesucristo, que actuó con justicia, vivió con esa pureza porque no cometió pecado alguno. Y ese modelo, voy a como a comparar esto. Cierto que cuando nosotros de pronto hemos hecho algo indebido, ¿cómo nos sentimos? ¿Bien? Si nos sentimos bien, no hemos nacido de nuevo. ¿Cómo nos sentimos? Mal, ¿cierto? Pero cuando hemos hecho algo que verdaderamente glorifica al Señor, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos bien, porque hemos hecho algo que glorifica a nuestro Dios. Y el Señor Jesús es el modelo para nosotros, para actuar en justicia, para vivir en pureza. Y la misma palabra dice que Él vivió sin pecado. Lo tercero, nos invita a pensar en lo amable y de buen nombre. Y aquí en esa parte de buen nombre,
viene el criterio o el concepto de las personas o hacia las personas. Ah, esa es buena gente. Ese es más mala gente. No, en ese se puede confiar. No, no se fíe de esa persona. Y ahí viene esa parte. Amabilidad como un principio cristiano. Cultivar pensamientos de bondad hacia los demás, venciendo la dureza de corazón. La amabilidad, dice, en todo lo amable, en lo amable. El Señor nos invita por medio de su palabra y el consejo del apóstol Pablo a tener un corazón amable para con nosotros o para con los demás. Para con los demás. Un corazón amable. Qué bueno sería que nosotros tomáramos en cuenta todo esto. En estos días, esta semana, el colegio ha sido un caos y estamos en medio de personas que no conocen a Cristo. Si a veces en el pueblo cristiano se generan tensiones, se generan situaciones, imagínense en el pueblo que no es cristiano. Y lo tremendo es que ha sucedido caos de niñas, niñas, no niños ni muchachos, niñas agarradas, literalmente agarradas. Y lo tremendo es que en esa situación no viene el querer los amigos, el querer quitar, apartar, sino dele, dele. Y eso se forma la trifulca. Y usted habla con uno de esas personitas y su forma de hablar, su forma de comportarse no es amable, sino toda tosca, contesta de una manera grotesca y a veces nosotros podemos actuar así. Por eso el recorderis, yo le llamo recorderis, el recorderis del Señor no está por demás. El que nos hable su palabra nunca estará por demás, porque muchas veces nuestro corazón tiende a otras cosas. Y a veces esa parte grotesca, esa parte dura que hay en el mundo también puede estar en nosotros. Y por eso la invitación de pensar en lo amable y de buen nombre, que nos habla de procurar un testimonio limpio. Pensar en aquello que fortalece un buen nombre delante de Dios y de los hombres. A veces nosotros cometemos un error y es decir, a mí me importa lo que piense Dios de mí. A mí me importa, y la palabra dice eso, que solamente lo que piense Dios de mí, no. Por eso, en todo lo de buen nombre también, pensar en eso. ¿Y qué es tener un buen nombre? ¿Qué es esa parte? Para el cristiano debe ser un llamado de atención para cada uno de nosotros. Igualmente, el tiempo, en eso amable y en eso de buen nombre, nos invita a decir palabras que ayuden a edificar. Efesios 4:29, ninguna palabra que corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en esa parte, lo que ocupa la mente se refleja en las palabras. Pensamientos amables producen palabras de bendición. Pensamientos amables, por eso dice, en esto pensad.
en esto pensad. Pensamientos amables producen palabras de bendición. ¿Y cuántas veces nuestras palabras no han sido amables? Por eso nos invita a pensar, a pensar. Dice, en esto pensad, en lo de honesto, lo verdadero, lo justo, lo amable. Pero también nos invita a pensar en lo que es digno de alabanza. Cuando nosotros estamos alabando a Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos dando gratitud a Dios o no? Cultivar la gratitud con Dios. Reconocer las bondades de Dios y pensar en todo lo bueno que Él nos da. Por eso quise empezar con el versículo 20. Yo creo que como cristianos debemos estar agradecidos y alabar al Señor, porque ya nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Y yo creo que eso, o sea, le voy a dar un ejemplo. Cuando las personas van, yo nunca he ido, pero cuando las personas van por un pasaporte o por una visa y le dan la visa, sale enojado o con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Sí o no? Salimos con una sonrisa porque no, nos dan algo que nos va a identificar y que nos va a abrir puertas en otra parte. Pero decir que somos ciudadanos del cielo nos abre las puertas del cielo. Y sabemos que vamos para allá. En algún momento vamos a estar juntamente con Dios. Y yo creo que eso debe ser algo de reconocer esa bondad de Dios para con nosotros y tener en nuestra mente ese pensamiento de que nosotros, para la gloria de Dios y gracias a Él, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, tenemos una ciudadanía en el cielo. Y cuando usted va a pedir, ¿quién ha ido a pedir una visa? ¿Quién más? Dependemos de lo que diga la otra persona. Y si dice que no es no. Y ahí no hay tiempo para pelear ni para decir no. Es tiempo de salir aburrido. Pero aquí nadie nos va a negar la entrada, porque ya tenemos esa ciudadanía. Entonces, es cultivar esa gratitud con Dios. Pero al cultivar esa gratitud con Dios, eh, lo va a hacer de esta manera. El cuñado mío, él tiene visa y todo, y le dice a mi esposa, saquen la visa para que en algún momento nos vamos. Quiere que otros también la saquen. Y si tenemos ciudadanía en los cielos, ¿cuál es la mejor forma de gratificar a Dios? Que otros también obtengan esa ciudadanía, que otros también la quieran. Y rápidamente por el tiempo. Un testimonio limpio, pensar en aquello que fortalece un buen nombre delante de Dios y de los hombres. Imitar lo aprendido en Cristo. No basta con pensar, sino también con practicar lo que es digno de alabanza. Filipenses 4:9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, no basta con pensar, sino también practicar lo que es digno de alabanza. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, y yo pensé en ir, ay, yo pensé en hacer, pero se quedó en el pensamiento y se quedó ahí quieto? Pero en la vida cristiana no basta con pensar en lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, que pensemos en eso, sino ponerlo en práctica también. Poner en práctica esos pensamientos de bondad, esos pensamientos de justicia, esos pensamientos de alabanza, esos pensamientos que nos está diciendo aquí, lo verdadero, lo honesto, lo justo. Porque conforme pensamos, así tenemos que practicar y vivir. Y ya el creyente llamado a disciplinar su mente para enfocarla en lo que es de Dios. O sea, nuestra mente tiene que ser disciplinada para enfocarla en lo que es de Dios.
Si llenamos nuestros pensamientos con la verdad, la justicia, la pureza, la amabilidad y lo que glorifica al Señor, la paz de Dios estará con nosotros. ¿Qué dice la última parte del versículo 9? Y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo nos muestra que pensar en lo que es de Dios produce paz y poner en práctica lo aprendido garantiza la presencia de Dios de paz en nuestra vida. Esta enseñanza nos reta a examinar nuestros pensamientos y a cultivar una mente renovada que glorifique a Cristo en todo. A eso nos invita la palabra. Y nuestra mente en conexión con Dios. Cuando nos conectamos a algo, digamos, se estaban viendo el partido de Colombia. No me lo pude ver, pero la gente estaba conectada ahí. Y uno pasaba por las calles y un grito de júbilo por un gol de Colombia. Porque la gente se conecta con algo y está ahí. Y me imagino que si usted está en el partido y le dicen, la esposa, mi hijo, vaya a la tienda un momentico, ahora que termine el primer tiempo, o ahora que termine el partido, ¿sí o no? Cuando estamos conectados con Dios, también tiene que ser lo mismo, conectados. Y nadie nos va a interrumpir y a sacar de sus pensamientos que Dios quiere que tengamos para vivir con Él. Vamos ahora. Padre Santo, te damos gracias, alabamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella nos alimentas, nos ayudas, nos fortaleces, pero también nos muestras y lo que debemos de hacer, Señor. Ayúdanos a ser enseñables y que podamos aprender fácilmente de ti, Señor. Así como en otro tiempo aprendíamos fácil del mundo, que hoy podamos aprender fácil de tu palabra, Señor, y poder colocar en práctica cada palabra que tú nos das, que nos enseñas, que nos muestras, y que nuestra mente siempre esté conectada con Cristo. Que nuestra mente siempre esté conectada con tu palabra y que podamos vivir conforme a ella y aprender cada día de Cristo. Ejemplo de amor, ejemplo de justicia, ejemplo de humildad, ejemplo de entrega, ejemplo de que aun siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre y se humilló. Que podamos aprender de él. Ese corazón que a pesar de que lo acusaban, lo juzgaban y lo crucificaron, dijo en su momento que no tuviera en cuenta sus pecados. Y así mismo con cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre y te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, Mañana a las 5 de la mañana, jóvenes tienen jóvenes a las 6 de la tarde, hombres a las 5 de la mañana y el domingo la cena del Señor, la predicación del Evangelio. Y el lunes tenemos estudio de liderazgo los varones y se invitan a más varones, ¿cierto, mis hermanos? Todos los que quieran venir, los varones para aprender. Bendiciones para todos.